Las ánimas benditas. Cuentan que hay una oración para las ánimas benditas. En Andalucía, las viejas de los lugares, de casas con olor a humedad y quizás no con paredes tan blancas como si fuesen nuevas, allí, casi en un susurro, cuentan esta vieja historia. Era en otro tiempo, donde los padres se alegraban muchísimo de que un hijo quisiera ser sacerdote. Aquel muchacho de cabellos claros y ojo color miel había decidido consagrar su vida a Dios. Sus padres, adinerados, presumían de ello, pero el muchacho era tímido y no le gustaba esas fanfarronerías. El joven de cuerpo delgado y cara dulzona iba todos los días a misa y, gracias a su madre, tenía una gran fe a la Virgen María y a las ánimas benditas que, además, cuando le había pedido algo, se lo habían cumplido. No era él muy pedigüeño, pero a veces pues había caído en lo que él creía una tentación y le había pedido un deseo que, al poco, lo había visto realizado. Pedro, así era como se llamaba el muchacho, diminuto en todo su ser, transcurrió sus estudios para sacerdote con total normalidad. Llevó su vida como persona consagrada a Dios de una manera envidiable y consiguió su madurez subido en un altar dando misa. Misa, aquello que a él le llenaba tanto, porque se sentía enamorado de Dios, aunque no había perdido la costumbre de rezarle a Santa María y a las ánimas benditas. Cuentan que pidió a las ánimas benditas que lo avisaran cuando a su madre le quedara poco de vida, para él estar con ella en su casa, ya que lo habían trasladado a unos kilómetros de allí, y le aterraba que su madre estuviera sola en ese momento, y así lo hicieron. Él seguía confiando en ellas y, cuando ya fallecieron sus padres, Pedro aún se refugió más en estas oraciones a aquellos niños fallecidos o de aquellas almas del purgatorio que te concedían y conceden peticiones para llegar a la gloria de Dios, que se le llaman ánimas benditas. Según cuentan las lenguas ancianas de nuestra Andalucía, esas ancianas que por las arrugas de su cara parecen saberlo todo, esas que van a esas peluquerías y le dura un peinado toda una semana, esas mujeres que parecen sabias, cuentan que Pedro se enamoró. Se enamoró de una muchacha del pueblo donde él llevaba a la iglesia como párroco. Esta joven de facciones morena era sin duda más joven que él. Era bonita como la sencillez de las flores y era devota de la Santa Virgen María como él. Al principio, él solo era el confesor de la joven Patricia, pero poco a poco se fue fijando en sus ojos negros, en sus cabellos rizados, en sus manos finas y en un escote nunca visible para el cura, pero que él, en su imaginación de hombre cincuentón, lo veía como si la muchacha honrada de unos 20 años se lo mostrara. Estos sentimientos jamás los pensaba cuando rezaba a la Virgen María ni a las ánimas benditas, era como si se los ocultara. Pero en cambio, cuando hablaba con Dios, en sus oraciones casi eternas de la mañana y de la noche, sí se enfadaba con él, pero ese Cristo yacente en aquella cruz de madera no respondía a sus ataques de ira. Pedro nunca tuvo la necesidad de tocarse. De hecho, no tenía espejo, no se miraba nunca, excepto uno que había en la sacristía pequeño, que era el que utilizaba para quitarse los 4 pelos que le salían en la barba. En cambio, ahora necesitaba mirarse, mirar su cuerpo desnudo, imaginarse cosas obscenas. De todo esto, le echaba las culpas a Dios. Patricia, joven inocente de aquella época, imaginaba que el cura de su pueblo y ella tenían una bonita amistad. Era un hombre agradable, atento y siempre tenía buenas palabras para con ella. Era un cura entregado a sus feligreses,
que cuando había que ayudar, él era el primero que lo hacía. Patricia lo admiraba mucho, lo respetaba, lo quería, pero jamás como hombre. Ella lo veía como a un padre, como si fuera su padre, que murió al poco tiempo de ella nacer. Un día la joven, en esto de que eran buenos amigos, le confesó que se había echado novio y que era militar y pronto se irían a vivir juntos. Pedro, muy afectado, con el corazón dolido como nunca antes lo había tenido, le aconsejó a la muchacha que no hiciera eso, que los militares no eran de fiar, de que, si quería irse con ella, que se casara, que ella se lo había de decir claramente. Patricia, que quería y creía en el sacerdote Pedro a pie juntillas, le dio las gracias por todo ello. Pedro se sintió lleno de rabia y celo como nunca había estado. Jamás había experimentado ese sentimiento tan parecido al amor, pero tan contrario, donde todo se te vuelve oscuro, donde todas las personas parecen malas, donde crees que hasta Dios es tu enemigo. Dicen las viejas del lugar que esa noche se escuchó al cura Pedro gritar, tirar cosas y maldecir a Dios. Hubo muchos feligreses que se asustaron y, acompañados de sus cónyuges, llamaron a la puerta de la casa del cura. Cuando Pedro salió, estaba algo ajetreado, los pelos algo despelucados, pero aseguraba que no pasaba nada y que él estaba a punto de meterse en su cama. Todos quedaron más tranquilos, pero había algo distinto en la mirada del cura, que probablemente nadie percibió. Mientras los vecinos y beatos de misa diaria acudían a sus casas, Pedro, lleno de rabia y celos, rezó a las ánimas benditas, rezó para que el militar dejara a la muchacha. Al día siguiente, al abrir sus puertas para barrer un poco, vio a la joven Patricia con el cabello suelto y rizado hablando con un muchacho alto y vigoroso. Se metió inmediatamente para su casa y corrió hasta la sacristía, donde tenía el pequeño espejo. Se miró en él, miró su cuerpo delgado y pálido, sus brazos flacuchos, que no consiguió los años llenarlos de músculos, sus piernas no muy largas y delgadas como palillos, y su cabello tampoco era el de antes, ya se le había caído y se le veían muchos claros en su cabeza. Lloró delante del cristal que reflejaba su rostro. Lloró y se sintió más lleno de ira que nunca. Tomó unas velas de la iglesia, las encendió y rezó a las ánimas benditas, pidiéndole que el muchacho muriera. Nadie sabe lo que aconteció en ese rezo, en esa oración con rabia, en esas velas encendidas, en esa mañana. Pero solo se sabe que el joven militar y Patricia perdieron la vida en un accidente que tuvo el tren, donde iban a la ciudad para almorzar. Que el cura bueno y entregado, dicen las viejas lenguas, que perdió la cabeza cuando comenzó a escuchar constantemente voces y porrazos que le avisaban de que su amada había muerto junto a su amor, el militar. Dicen que los ojos se desencajaron y las venas azuladas de su frente se le hincharon, e iba por las calles del pueblo pidiendo a gritos que le dejaran descansar, que escuchaba unas risas diabólicas que se lo querían llevar, que lo estaban volviendo loco, cuando constantemente no dejaban de avisarle de la desgracia que había pasado. Tampoco podía dormir porque no lo dejaban esos porrazos y esas risas que él decía escuchar. Así que un día por la noche, invadido por la locura de sus rezos, llegó hasta una montaña y se despeñó por ella. Ni los buitres se acercaron a su cuerpo. Solo un cuervo, aposado en una rama de un árbol a una cierta distancia, graznaba mirando a Pedro, muerto en el suelo de la montaña. Por la mañana fue encontrado por un pastor.
Este dio aviso a la gente del pueblo y cuando fueron a por el cuerpo del sacerdote, ya no estaba. Nadie sabe qué fue de él. Unos decían que se lo comieron los lobos, otro que los raposos, otro que se fue en su locura, que no estaba muerto, solo traspuesto. Pero, ¿quién sabe? Si el ave carroñera de grandes dimensiones del diablo no vino a por él, porque el cuerpo de Pedro nunca apareció. No te olvides de comentar esta historia y de compartirla. Un saludo, nos vemos en la próxima historia para recordar.